damos comienzo siendo las 10 de la mañana, un minuto. Hemos pasado por el jingle que siempre comenzamos la programación el día o la semana pasada, juntamente cuando comenzó el nuevo ciclo de este programa. El doctor Horacio junto con Ada comenzaron el programa. Esta semana no pueden estar con nosotros, sí van a estar la semana que viene, así que vamos a tener, y ya lo pueden ver en pantalla, a quienes van a compartir con nosotros esta linda bendición. Me agrando un poquito acá para poder estar explicando este inicio, esta introducción a la programación de este día, que tenemos la porción 28, Levítico 14 al 15:33. Hoy están con nosotros el pastor Nicolás Agüero, el pastor Adrián Ilarza y el pastor Alejandro aquí con nosotros. Así que vamos a ir saludando a cada uno de ellos en esta linda bendición de poder compartir juntos. Adelante, Nico. Bueno, muy buenos días a todos, bendiciones, feliz día de reposo en este hermoso día que Dios nos regala para poder apartarlo para Él y poder estudiar, así que contento que podamos hacer una mutua edificación entre los que estamos y no nos dejaron descansar mucho, sino que ya nos llamaron rápido, así que bueno, le doy lugar a los otros pastores para que también puedan saludar. Adrián, buen día. Buen día, shalom a todos. Hoy es día séptimo del mes de Aviv, es un mes especial. Estamos a una semana a la caída del sol de iniciar la Pascua, Pesaj, así que es un momento, un camino de preparación a no desaprovechar. Qué bueno. Alejandro, buen día. Shabbat Shalom, bienvenidos a todos a este espacio en el que compartimos las instrucciones de Dios para que nuestras vidas den en el blanco, para edificarnos mutuamente, conocer cada día más en detalles y la revelación que va dando el Señor a cada uno desde distintos lugares, desde distintas experiencias, para que crezcamos en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de Él. Amén, qué lindo. Eh, bueno, una de las cosas que vamos a ver hoy, vamos a ir cambiando, o sea, es un grupo que vamos a estar compartiendo la palabra, pero quiero invitarlos a todos aquellos que están en los distintos, o sea, en las distintas páginas. La página central de transmisión es Retorno, o sea, www.retorno.tv. Esa es la página central de transmisión, que en el costado derecho tiene un chat. También estamos transmitiendo por mi Facebook, donde al costado tiene un chat también. Y estamos transmitiendo por YouTube, el canal de YouTube de Enzo Domínguez, donde también al costado tiene para hacer un chat. ¿Por qué tantos chats? Bueno, los chats son para que usted pueda compartir con nosotros. No se olviden que esto lo que intentamos hacer es edificación y exhortación mutua, o sea, compartir entre todos, y usted puede hacer alguna pregunta del tema que estamos hablando y en algún momento podemos leer esa pregunta y compartirla entre todos y tratar o intentar dar una respuesta a lo que usted puede preguntar. Y también a aquellos que quieran colaborar, sumando opiniones que consideramos que estén dentro del tema que estamos hablando, puede hacerlo también en el chat y nosotros vamos a estar compartiendo entre todos. Bueno, Nico, Adrián, Alejandro, qué bendición poder estar juntos, compartir en este sábado. Como dijimos hace unos minutos atrás, hoy no pudo estar Horacio y Ada con nosotros, pero estamos reemplazando. Ya el sábado que viene van a estar compartiendo, que tenemos un sábado muy especial el sábado que viene. Hoy es 7, como dijo Adrián, 7 del calendario de Dios. Y la semana que viene, justamente el sábado, es el día 14 y ese día es la Pascua. Por lo tanto, vamos a estar hablando el próximo sábado por la mañana. Vamos a estar hablando específicamente del tema de la Pascua. Pero ahora en este camino que vamos hacia esa preparación, es bueno que entre todos podamos ir adelantando el tema de este día, que tiene mucho que ver, ¿no? Ya alguno de ustedes seguro lo va a explicar, tiene mucho que ver esta porción, justamente cómo prepararnos también para la Pascua. Los dejo ahí, tienen los micrófonos abiertos para que ya mismo vamos entrando al tema. Quien siente ahí el arranque puede hacerlo. Bueno, justamente lo que vos estabas diciendo, Enzo, ¿no? Juntamente con la Pascua, Adrián había anticipado que el próximo sábado, la caída del sol, comienza
o se celebra lo que es la Pascua, ¿no? En la noche del sábado, que empieza el día 15, pero juntamente en el día 15 empieza otra fiesta también, que es la de panes sin levadura, que va a durar del día 15 al día 22 del mes de Aviv, o del mes 1, que es en el calendario bíblico. Y la fiesta de panes sin levadura, el sentido principal es quitar toda esa levadura que hay en nuestro interior, todo aquello que puede llegar a leudar o puede llegar a transformar nuestra esencia misma. Entonces, justamente esta porción bíblica que habla de la Metzorá del leproso, que sabemos que no es la enfermedad de la lepra, sino que es una enfermedad a causa principalmente del pecado de la lengua, que bien lo explicaron la semana pasada los pastores Horacio, es cierto, los maestros Horacio y Ara, que me gusta que digan así ahora, así que ellos lo explicaron muy bien, el origen de esta Metzorá, de esta enfermedad. Y cuando uno hace referencia a la parte de ritual, ¿no? A la limpieza, a la purificación que tienen que hacer, el ritual de purificación, nos damos cuenta que puede tener una implicancia de dónde provienen estos pecados, ¿no? Porque dice que, no solo en Santiago 1.14, dice que sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, de nuestros pensamientos desordenados, bien, eso nos seduce y nos atrae a caer en algunas ocasiones en pecado. Dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, no erréis. Dice, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que en el ritual vemos que se tenían que cortar todo el cabello, ¿no? El cabello de la cabeza, el de las cejas y el de la barba. Bien, entonces estamos marcando 3 lugares importantes que están dentro de nosotros, ¿no? Entonces, nosotros podremos aplicar que en la cabeza va a simbolizar los pensamientos. Bien, entonces el rasurar la cabeza simboliza cambiar esos pensamientos. Cuando rasuramos las cejas, lo podemos aplicar a nuestra mirada. ¿Cómo está siendo nuestra mirada hacia las otras personas? Porque no nos olvidemos que este pecado, principalmente los pecados de la lengua, bien, los pecados de hablar mal del otro, entonces puede ser que nuestras cejas, ahí comienza también un poco, porque es la mirada. ¿Qué mirada tengo sobre la otra persona a la cual voy a emitir algún comentario negativo en este caso, porque va a generar obviamente un pecado? Y la barba, que simboliza nuestra boca. Bien, entonces creo que tiene que haber un cambio de raíz en lo que son los pensamientos, lo que son nuestra mirada y lo que es nuestra boca, como una manera más superficial de verlo, porque en lo que sería más interior, todo sale de nuestro corazón, bien, pero en una forma más, para verlo más tangible, podemos hablar de los pensamientos, de la mirada y de lo que habla nuestra boca. Y usando un término actual en relación a lo que estás diciendo, Nico, lo plantearíamos como un reseteo, ¿no? Es decir, un reseteo de la manera de ver, la manera de pensar y la manera de hablar. Y qué fuerte que es cuando vemos el ritual y el procedimiento establecido para esta purificación, para esta limpieza, para poder integrarse nuevamente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, para poder participar junto con los hermanos. Qué fuerte que es el símbolo de la exposición, ¿no? Esto de estar 7 días afuera de la casa, de una manera totalmente expuesta, porque no era que en esos 7 días ya recuperaba el pelo, la barba y las cejas, sino que quedaba como una muestra de haber estado sucio, de haber estado inmundo por esta plaga, por esta tzara, que venía a consecuencia de esos malos pensamientos, esas malas expresiones acerca de otras personas, y una manera de ver errada, una manera de ver por fuera de la voluntad de Dios, cuando en este tiempo
si recordamos la instrucción del Señor, sabemos que tenemos que llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, y eso no es otra cosa que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios, por el filtro de la instrucción de Dios para que nuestras vidas den en el blanco. Así es. Qué bueno porque algo muy especial que dentro de todo lo que estamos hablando, que es el rasurarse, ya sea la cabeza, la barba, las cejas, tiene mucho que ver, es obvio, con que entendamos qué es eso hoy en la realidad. Y obviamente lo que están explicando ustedes es lo que eso significa, que es quitar, ¿cierto?, aquello malo que está en nosotros, que tiene que ver con lo que hemos dicho, lo que hemos visto, lo que hemos pensado, ¿cierto?, poder quitarlo. Y aclaro que ahí le tiro un pase a Adrián en algo que, por eso decía yo, que tiene mucho que ver esta porción justamente con lo que viene la semana que viene, cuando habla de esos 7 días, ¿no?, que recién lo dijo Alejandro como un reseteo, porque esos 7 días justamente es un volver a comenzar en el día octavo, como lo dice uno de los versículos que están dentro del capítulo 14 de este tema del lepros. Entonces esos 7 días justamente te deja que en el día octavo, ¿cierto?, arrancas un nuevo ciclo limpio de todo aquello anterior. Ahora sí le tiro el pase a Adrián, porque seguramente va a agregar algo más detalloso de esto. Bien, respecto a eso de los 7 días, es importante porque el 7 es la perfección, por eso el octavo es un nuevo comienzo, y vamos a ver que a lo largo de esta porción, los capítulos 14 y 15 hablan permanentemente de ese trabajo espiritual que de 7 días, en 7 días se hizo la creación y vino la santificación, y lo mismo sucede en panes sin levadura, en Sukkot, cuando se casa una pareja. Estos 7 días es un trabajo exterior e interior, y justamente los versículos 8 y 9 que estaban haciendo referencia a ustedes, del capítulo 14, ahí hay muchas cosas concretas que hablan de lo que ustedes estaban hablando, ¿no? Por ejemplo, habla de un trabajo externo e interno, porque cuando uno lo lee ya habla del vestido, habla de, bien como dijeron, rasurarse el pelo. Hay un trabajo exterior que muestra, pero también eso nos da una hoja de ruta interior. El lavar vestidos es interesante porque la palabra lavar aparece 4 veces, el verbo lavar. En el versículo 8 aparece 2 veces, en el versículo 9 2 veces, y llamativamente en 2 ocasiones lo hace con una expresión en hebreo y en otra con otra forma de decirlo. Una es kabaz y la otra es rajatz. Y ahí está hablando de incorporar cualidades, virtudes, y vamos a ver de quién son esas virtudes. Por ejemplo, cuando dice en el versículo 8, y el que se purifica lavará sus vestidos, ahí está hablando de someterse en obediencia y emuná. Eso significa el verbo lavar, en ese caso. La palabra vestido, esto está relacionado con el vestido que llevaban los sacerdotes, eso lo vimos en alguna porción ya hace unas semanas atrás, es el vestido de la humildad en el centro, principal virtud de Jesucristo. Hablé de obediencia, emuná y humildad. Y al mismo tiempo, la palabra vestido nos está dando una hoja de ruta de qué cosas nos tenemos que sacar, porque eso es lo lindo del lenguaje hebreo, del idioma original, porque parecen algunas palabras, todavía no lo hablamos, no me quiero adelantar, pero metzorá, uno lo dice, o tzará, y uno dice, bueno, es una enfermedad, pero esa palabra guarda un sentido también de cómo puedo sanarme, cómo puedo restaurarme. Y la palabra vestido habla de deslealtad, habla de desobedecer, habla de engañar, de faltar, como falta, ¿no? De infiel, de pecador, de prevaricador, de rebelde, de transgresor, de traidor, de traicionar. Entonces,
me tengo que lavar los vestidos, ¿para qué? Para limpiarme, para purificarme, para sacarme algo, para hacer lugar y poder introducir algo. ¿Qué saco? Todo lo que mencioné: desobediencia, engaño, rebeldía, transgresión a la palabra de Dios, a sus instrucciones, e incorporo el vestido de la humildad. Entonces, ahí habla de lavar vestido. Después, cuando habla de raer el pelo, la palabra pelo, habla de tormenta, de los temores desagradables, pero focalizado en los pensamientos. Entonces, Nicolás hablaba de cortarse el pelo. En mi caso no es tan necesario, pero por una cuestión natural. Hablamos de limpiarnos de los pensamientos. Por eso después, bien dicho, lo de la boca, de la quijada, la barba y las cejas, ¿no? Porque los ojos envidiosos, la boca, hablaron Horacio Ayala el otro día, la llorará, digamos, la maledicencia, ¿no? El hablar mal, lo que implica. Y luego habla de lavarse en agua, ¿no? Lavarse en la Torá, lavarse en el Mikvé, en esas aguas corrientes, llenándose, porque ahí aparece esa palabra lavar, ese verbo, en otra forma. La palabra es rahatz, y habla de sedaká, habla de misericordia, habla de llenarse de vida. Entonces, vemos que acá, en el versículo 8, hay un trabajo, en el 9 hay un trabajo más intenso, porque hay un detalle mucho más intenso, y lo interesante es que, para terminar, dice, y una vez que es limpio, entrará en el campamento. Ahí aparece el verbo bo, que es un verbo que es entrar en compañía con el Hijo de Dios. O sea, al campamento, una vez incorporada la obediencia, la emuná, la humildad, haberse sacado esos pecados más groseros, porque acá comienza un tamiz que se va a ir reduciendo a lo largo de los 7 días para ir afinando la limpieza. Entonces, entrar en presencia con el Hijo de Dios en el campamento, tiene que morar fuera 7 días de la tienda. No puede entrar aún a la tienda. A la tienda, recordemos, la palabra es oel, que habla de revelación del cuerpo, de estudiar Torá en el cuerpo, lo que hacía Jacob, ¿no? Era un hombre de tiendas, cosa que su hermano era todo lo contrario. Y 7 días de perfección, de escudriñar Torá. La palabra morar fuera, está hablando de escudriñar Torá, y está hablando, la palabra fuera está hablando de lo que implica Jesucristo. Jesucristo es nuestra frontera que separa lo santo de lo profano. Entonces, tenemos una idea de este trabajo que hay que hacer ahora en Panes sin Levadura, bien digo. Es un trabajo de 7 días donde tenemos que ir afinando el tamiz, y cada vez se va a poner más fino si lo vamos haciendo el trabajo, porque hay una hoja de ruta en lavarlo en nuestros vestidos. Hay un montón de cosas a trabajar que, bueno, ya podemos ir pensándolo, ¿no? Armando una listita para empezar en el día 1 y ver cómo llegamos al día 7 con esa listita. Es un trabajo de perfección. Y qué bueno ver ahí en los primeros versículos, ¿no? Cuando hablamos de que hay un trabajo fuera del campamento, en el proceso de la limpieza, de la purificación, y un trabajo posterior en la casa, ¿no? Cerca de la casa. Y esto de presentarse al sacerdote, ¿no? Que hay una rendición de cuentas, no es que, como a veces se piensa, dice, yo tengo mi relación con Dios y yo me pongo a cuentas con Dios y lo hago a mi manera, sino que es a la manera de Dios y con una rendición de cuentas delante de los sacerdotes, delante de los que están maduros, crecidos espiritualmente, que están con una función de dirección en cuanto a la congregación, ¿no? Porque también se van rompiendo muchas tradiciones de hombres o creencias que no hacen al perfecto cumplimiento de la instrucción de Dios en este proceso de limpieza, de purificación, de regresar al camino de la manera que Dios ha planteado y no como a cada uno le puede parecer. Claro. Yo me voy a poner ahora en el lugar un poquito en la gente más nueva, porque
A veces cuando leemos esto, que yo me imagino aquel que vino hoy al programa y ha leído el capítulo 14, el capítulo 15 de este libro, y yo lo digo por experiencia propia. Hace muchos años atrás yo leía esto y me provocaba hasta un desorden, no podía entenderlo. Algunas cosas sí, claro, las iba entendiendo, pero decía, no, esto ya no se hace más, esto ya está abolido, esto ya no sirve. Estoy hablando del tiempo donde he ido acercándome a la verdad de Dios. Entonces hoy le pasará mucho a mucha gente, o le pasará a mucha gente esto mismo, y lo bueno de poder entender esto es que todo esto que está escrito sigue vigente hoy, pero de una manera o sea, centralizada en Jesús. Todo lo que está aquí escrito sucede en el mundo espiritual, en aquello que hizo Jesús, que fue morir por cada uno de nosotros, dar su vida. Porque cuando vamos a ver, por ejemplo, el ritual que hacía el sacerdote, comenzando de que antes del ritual, una persona cualquiera del pueblo, y aclaremos, del pueblo, porque hoy hay una mirada de la iglesia hacia el mundo, y hay que entender de que todo el mundo, de todas las naciones, Dios apartó una. O sea, eso es básico, apartó una. Y esa que apartó, que es su pueblo, cuando la persona, cuando vemos los países, cada país tiene sus leyes, cada país tiene sus costumbres y demás. Dios apartó un pueblo que le dio sus instrucciones y le dio también las costumbres que él quería para su pueblo. Cuando una persona del pueblo se apartaba de esas instrucciones, y en este caso, por ejemplo, comenzaba un pequeño bulbo en la piel, que ellos sabían que eso era algo infeccioso y malo, esa persona tenía que recurrir al sacerdote para que el sacerdote hablara con él y el sacerdote trabajara sobre él y le dijera, bueno muchacho, acá hay algo en vos. ¿Eh? Y le daría un trabajo de limpieza que tiene que ver con lo físico, pero obviamente es interno, es en lo espiritual, es volver a la obediencia de la palabra de Dios. Si esa persona no lo hacía, eso iba a ir creciendo a tal punto que iba a ir invadiendo todo el cuerpo. Y no solamente el cuerpo, sino la casa. O sea, la casa es física, mire, o sea, el virus, la enfermedad, digamos, va saltando hacia toda la casa. Y si no había una humillación, un volver a las instrucciones, no solamente la persona con el tiempo va a morir, sino que ni la casa se va a salvar, tiene que ser destruida y todo lo que está adentro tiene que sacarlo fuera del lugar donde todos viven, vamos a decir fuera de la ciudad, tiene que sacarlo y tirar todo fuera. Entonces, esto en el mundo cristiano actual no es bien visto, porque obviamente te dicen, no, pero el Señor es amor, Él murió por nosotros, sí, pero ahí hay una actitud nuestra, y la actitud nuestra justamente es ir a los pies de Jesús, o sea, aceptarlo como Señor y Salvador de nuestra vida, pero hacer lo que se llama el arrepentimiento bíblico y vivir en una continua vida de humillación, de humildad. Y hago un pequeño paréntesis, cuando ustedes sientan de entrar, entran, y cuando los que están viendo el programa sientan de escribir algo, ya sea para compartir con nosotros o para preguntar, también puede hacerlo. Entonces ahora vuelvo de nuevo para que no estén todos ahí, quizás escuchándome, pudiendo agregar algo. Pero lo simple de esto es que si la persona cuando veía algo en su cuerpo raro, que es ese bulbo, esa partecita infectada, si recurría al sacerdote y el sacerdote hablaba con él y veían qué es lo que pasaba en su vida y la persona se humillaba y se arrepentía, hacía un proceso obvio también de purificación que tiene que ver con el arrepentimiento, porque mire, recién hablaban, ustedes decían raparse la cabeza, las cejas y la barba. Para una comunidad donde la barba es común, todos usan barba,
¿cierto? La ceja es común en todas las otras comunidades y el cabello también, a no ser que se te caiga, ¿cierto? Salir a la calle así de esa manera, ¿cierto? Es exponerse a la mirada de todos, o sea, esa humillación de que todos saben de que vos has hecho algo que está mal. Y tiene que ver muchísimo con lo que nos enseña también la palabra. Pero todo esto que tiene que ver con algo ritual y físico de su tiempo, hoy tiene que ver con la sencillez, la humildad y el reconocer que Jesús es nuestra salvación. ¿Por qué abordé este tema yo? Porque abordé este tema por hacer una pregunta, no una pregunta, sino tirar un tema para que todos lo podamos ver, que tiene que ver con la salvación, ese tema, que lo que voy a decir. Porque muchos dicen, bueno, el leproso se arrepintió, se humilló, hizo el ritual espiritual que no lo hemos hablado todavía, que tiene que ver con las palomas, que algunos dicen, pero eso no se hace más, pero eso sigue totalmente vigente en Cristo, porque Jesús, porque Yahshua es nuestro mediador, Él ya hizo el sacrificio. Pero mucha gente dice, bueno, y una vez que se arrepintió, ya es salvo. Es como alguien me encuentra por la calle y me dice, ¿conoce a Jesús? No. Me habla de Él y digo, qué bueno, recibilo. Hago una oración y dice, ya sos salvo, así que quédate tranquilo. O sea, recién creo que fue Alejandro que dijo, que habló del campamento. Bueno, creo que todos dijeron del campamento. Apartarlos del campamento. Eso es para, a ver, si no quiero meter la pata, pero por eso quiero que lo debatamos un poquito ese tema, que tiene que ver con qué es la lepra, o sea que ya sabemos que es estar fuera del campamento. Pero después volvemos al campamento, cuando, por ejemplo, fue el caso de Miriam, que habló mal de su hermano, le vino lepra y tuvo que salir del campamento. Entonces, ese tema que después pasó y ella vuelve al campamento, cuando ella vuelve al campamento tiene la oportunidad de estar de nuevo en la congregación. O sea, este es un tema polémico, duro, pero que es simple de entender cuando nosotros lo vemos a la luz de la palabra. Yo quiero que, por eso decía, quería tocarlo el tema, porque si no parece como que se pudiera convivir con todo el mundo. Y lo podemos hacer, sí, pero espiritualmente necesitamos estar limpios, y más cuando llega una fiesta como esta. Enzo, sí. En relación bueno, lo que se estaba hablando, ¿no? Es muy importante este tema de lo que, bueno, también Adrián lo decía y lo hemos estado hablando, porque creo que tienen un vínculo, la última que dieron Horacio y Ada, la última porción, y la anterior, la de Jimini, la del octavo día, o sea, como son tres porciones que están todas entrelazadas. Y este tema de recapacitar, de hacer una autorreflexión de cada uno, si bien tiene que ser permanente, bien, y tiene que ser de esa manera, porque si uno no se sana de lo que está haciendo mal, y si alguien no se lo advierte, y si uno no toma las medidas necesarias para venir frente al sacerdote y decir, che, a ver, chequeame cómo estoy, o sea, haceme una ecografía a ver cómo estoy, bien, o sea, revísame, cómo esa infección puede ir creciendo y puede llegar a contaminar a todo el cuerpo, a toda la casa, ¿no? Puede llevarse a la casa. Nosotros hemos tenido hace muy poquito tiempo, bueno, menos de 2 años, cuando empezó el tema de la pandemia, que nos decían que teníamos que llenar de alcohol, lisofor y todas esas cosas, entonces uno entraba, antes de meterse a la casa, se tenía que limpiar todas las cosas que ponían. Creo que todos lo hemos pasado por esa situación hasta que hubo más información. Pero esa situación, si nosotros llegamos a la parte espiritual, ¿cómo podríamos generar un cuerpo más sano? Si todos tendríamos esa precaución de no, en vez de ocultar aquellos pecados, aquellas cosas que nosotros podemos tener mal, en vez de ocultarla, poder exponerla al sacerdote para que la podamos mejorar. Y qué mejor opción los que estamos en este camino y ya conocemos un poquito más, porque tenemos la gracia de Dios que nos abrió el velo, y a todos aquellos que no conocen que se pueden sumar, que Dios
nos da esta fiesta, como por ejemplo la de panes sin levadura, como para decir, me siento leproso. O sea, sería bueno que nosotros hoy, de acá hasta el próximo sábado, podamos decir, me considero un mesora, ¿para qué? Para estar apartado los próximos 7 días, o sea, del 15 al 22, estar apartado haciendo esa reflexión de qué levadura tengo que sacar de mi vida, qué cosas están mal en mi corazón para poder arrancarla, y ese día 23 lo tomemos como un día octavo y tener un nuevo comienzo, no solamente en nuestra vida, sino también en la de la congregación. Porque es muy importante cuidar la santidad de la congregación, porque una piedra que ya estaba contaminada había que sacarla. Entonces, ¿qué mejor en vez de llegar a que te saquen, mejor decir, no, me mantengo bien y que pueda ser útil para sostener? Porque si una piedra tiene que ser sacada, automáticamente le quito la fortaleza a las 2 piedras que estaban arriba sosteniendo. Entonces, es muy importante esto de que entre todos nos vamos sosteniendo. Entonces, yo no puedo llevar algo malo a la congregación, sino que es responsabilidad mía y de cada uno de nosotros estar en las condiciones óptimas para poder ayudar al funcionamiento de la congregación. Aprovechando la ilustración que hacías en cuanto a las medidas de protocolo que fuimos implementando en la medida que se dieron las cosas durante el año 2000, qué bueno tener ese mismo celo, esa misma precaución que se tuvo en cuanto a lo físico, en cuanto a lo sanitario, aún con información que no era completa, que no era totalmente acertada. Sin embargo, como una medida de prevención, de cuidado para con la familia, con el hogar, con la casa, cómo uno implementó esas cosas, ¿no? Y como decía el pastor Enzo, es en relación a que no todo el mundo es el pueblo, y que si bien el Señor es amor, pero en ese amor también tiene un cuidado, un celo por la casa, por su pueblo, y estableció los mecanismos, estableció lo que llamaríamos en este tiempo los protocolos, ¿no? Y acá está plasmado el protocolo para esa limpieza, para volver a formar parte, para ingresar a la casa, ¿no? Si una vez que uno ha tenido contacto con el mundo exterior, que ha tenido contacto con lo que es normal o de uso corriente en el mundo, pero que no forma parte de la voluntad de Dios, ¿no? Qué dramático sería si se aplicara tal cual ocurría en el pueblo, ¿no? Recordemos el caso de Miriam, ¿no? Si habló mal acerca de su hermano y automáticamente quedó blanca por esta Sara, ¿no? Así, ¿qué temor habría en el pueblo, qué temor habría en los miembros de expresar una palabra, de tener un pensamiento, ¿no? De tener una mirada errada, si esto estuviese ocurriendo de manera literal en este tiempo, ¿no? Tenemos en cuenta que todo este proceso, como decía el pastor Enzo, si todo este procedimiento no es que no esté vigente, sino que lo ha cumplido Cristo, está hecho en el sacrificio de Cristo. Pero no por eso, porque lo haya cumplido Cristo, tenemos libertad de vivir como se nos da la gana, ¿no? Para ser parte del pueblo, ¿no? Para conservar ese regalo de la salvación una vez que hemos aceptado a Cristo, debemos guardar sus instrucciones para permanecer dentro del pueblo. Y qué bueno poder tomar ese paralelismo, que de la misma manera que somos celosos en las cuestiones sanitarias, físicas y fisiológicas, lo seamos en lo espiritual. Antes de darle también a Adrián para que comparta, lo que pasa hoy, a diferencia de antes, era lo que pasó con Miriam. Ella habló mal del hermano y quedó leprosa. Entonces, hoy no podemos andar viendo nuestro cuerpo, si está leproso o no, como una señal de que hemos pecado, pero sí lo está, porque espiritualmente, cuando el hermano o cualquiera de nosotros caemos envuelto en un pecado, esa es la real situación que se produce en nuestro espíritu, y necesitamos el sacrificio de Jesús. Necesitamos el sacrificio, necesitamos la palabra, lavarnos con la palabra y hacer todo lo que Dios nos enseñó, que sería la palabra teshuvá, arrepentimiento bíblico, para poder volver y hacer una limpieza en nuestra vida. Esto debe ser muy claro en la gente, porque viéndolo aquí, como lo vemos en el capítulo 14, esas 2 palomas era un ritual que justamente mostraba que una de las palomas
tenía que morir, porque no hay remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. Y una de esas palomas, la que moría, por eso en su ofrenda llevaba el leproso esas 2 palomas, porque la que moría se tomaba la sangre y se la colocaba sobre la otra que no murió, que está viva, que está a su lado, y luego estoy pasando por alto detalles, obvio, esa paloma se soltaba y era libre. Es lo que ocurre en cada vez que cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, llegamos en oración y decimos, Señor, te pido perdón por mis pecados, aquella sangre de quien murió por nosotros nos limpia, nos lava, para que podamos salir en libertad. Entonces, esto tan simple que a la vez es profundo, y a mí me encanta profundizar, pero para la gente común, la gente simple, que lo que necesita saber es que una paloma debía morir y su sangre debía caer sobre la otra para que la otra pudiera vivir y ser libre. Ese sacrificio siempre está en medio de todo lo nuestro. Y eso es lo que nos lleva a que cada vez que miramos estos 5 libros de Moisés, o lo que decimos la voluntad de Dios, o lo que decimos la Torá, o el Pentateuco, cada vez que vemos que es indispensable que en todo momento Jesús esté en nuestra vida, porque todo acto, capítulo por capítulo y hasta versículo por versículo, aparece Jesús con su mano poderosa en salvación y ayuda en nuestra vida. Adrián. Bueno, hay varias cositas que han tirado que me gustaron todas. Quiero a puntualizar. El pastor Nicolás hablaba de un momento de trabajar, de mirar interiormente, de hacer ese trabajo, ¿no? Ese proceso. Pero claro, muchas veces hay gente que después va a escuchar este video, que lo está viendo ahora o lo va a escuchar, y va a decir, pero yo todos los días hago este trabajo, yo no necesito estos 7 días, porque lo hago siempre, para mí todos los días son Shabbat, ¿no? Hay mucha gente que nos contesta así. Tengamos en cuenta esto, estamos en un mes particular, o sea, estos 7 días no eran en cualquier momento. El tiempo específico es Aviv. El mes de Aviv tenemos que entender el concepto básico de esta palabra, porque a veces la repetimos y no lo tenemos presente realmente. En este mes de Aviv está el nombre de Dios y está el tema de la revelación de la palabra de Dios. No son 2 cosas menores. En el mes de Aviv está el nombre de Dios y que esté la revelación de la palabra de Dios. Es que es un mes atípico al resto de los meses del año, por algo tiene nombre. Los otros meses son nombres puestos en Babilonia. Entonces, este mes de Aviv es un mes específico para hacer este trabajo de introspección, como ustedes bien decían. Esto para mí en lo personal es importante tenerlo claro. Lo segundo, el concepto casa, el cual mencionaron. La palabra casa, cuando leemos la palabra casa, pensémosla con distintas maneras. Familia, esposa, hijos, templo y pueblo. Entonces, ese concepto es casa. Así que cada uno lo pone en el lugar que le toca. Pero para entenderlo esto, para no remitirnos en mi casa, remitámoslo en una mirada ya más panorámica, porque estoy dentro de una congregación, hablaban ustedes, que llevo el pecado, la contaminación a la congregación, a mi casa, es terrible. La Metzorá tenemos que verla, como una oportunidad, es una señal. El Sará es una señal de Dios, es un aviso. Si nosotros lo sabemos entender de ese modo, es un aviso, me está avisando que tengo que hacer un trabajo de algo que no estoy haciendo. La palabra Metzorá habla de brujería, de hechicería y de magia, pero al mismo tiempo habla de la cruz. Habla de pacto, habla de señal, de eternidad, de la puerta del heredero. Es decir, que una palabra que suena feo, porque nos choca, ¿no? Hablar de
una cuestión espiritual que se materializa en mi cuerpo y se manifiesta con el Sará. Bien, sepamos, cuando yo tengo una lengua desenfrenada, cuando tengo pensamientos que no son como los que enseña Pablo en Filipenses capítulo 4, cuando soy ligero de juzgar a los demás, pues entonces estoy entrando en brujería, hechicería y magia. Eso es el concepto del Metzorá. Pero la palabra de Dios es maravillosa y me está diciendo al mismo tiempo, muchacho, abrí los ojos, volvé a la cruz, volvé al pacto, la señal, un tema importante. La gente se preocupa más por las marcas que por la señal. Es al revés. Me tengo que preocupar por la señal. Las marcas no me tienen que importar, me tiene que importar la señal. El concepto Metzorá al mismo tiempo también es eternidad. Es lo que nos viene a dar Jesucristo. Jesucristo nos vino a regalar la esperanza de la vida eterna. Y lo cuarto y último, los versículos del capítulo 14, ya les preciso, el versículo 5, 6, 7, son muy fuertes porque ahí está el concepto Ejad, el concepto de Dios único es, el concepto de que tengo que tener a Dios, tengo que tener al Hijo y tengo que tener su misericordia presente, un corazón misericordioso, tengo que tener, ser merecedor de su gracia, tengo que llenarme de la vida, Jesús es vida. Ese es el concepto de Ejad. Cuando está hablando, fíjense que habla de las avecillas, habla del cedro, habla de la grana y del hisopo, es todo Jesucristo eso. Son todas cualidades de Jesucristo. El vaso de barro, esto es importantísimo, sobre aguas corrientes. La palabra que utiliza, porque esto yo siempre lo trato de transmitir porque para mí es muy importante, en castellano, los artículos indeterminados, el uno, una, para nosotros ocupan un espacio en el lenguaje. En el hebreo, no. En el hebreo, el artículo indeterminado no existe. Es medio tarzanesco a veces, si acá me escucha un hebreo me mata, pero es medio tarzanesco, porque es como que se tragan ciertas cositas que nosotros le enriquecemos el idioma. Pero acá, cuando habla de un vaso de barro, la palabra que aparece es Ejad. No está, obviamente, cuando uno lo lee como pero Ejad, el concepto Ejad, y ahí está la importancia del concepto de Dios, Jesucristo y la misericordia, la gracia, y las avecillas. La avecilla es el retornar a la casa del Padre. Por eso se necesita alguien que pague. Es el mensaje de Jesucristo. Cedro, el cedro, la importancia que tiene el cedro, que es una madera, además que no es corruptible, carácter de Cristo, tiene la virtud que el cedro crece entre las piedras y se hace mucho más sólido, eso que hablaba vos de las rocas, Nicolás. El cedro tiene eso, carácter de Cristo, se afirma en la roca, el cedro se afirma en la roca. Nosotros tenemos que afirmarnos tenemos que afirmarnos en la roca, con nuestra vida tiene que quedar afirmada de ese modo, como lo hace el cedro. La grana púrpura, carmesí, es todo lo mismo, habla de la sangre redentora del Hijo de Dios. Y el hisopo es, obviamente, ahí está el nombre de Dios y ahí está el nombre del Hijo, y no hay otra alternativa que pasar por oración, obediencia, sangre redentora, con firmeza en la roca. Habla del Shabbat, porque la palabra Ejad habla del Shabbat. Entonces, fíjense, estos versículos 5, 6 y 7, está todo es increíble, está todo el plan de Dios ahí. Entonces, sigue vigente, claro que sigue vigente, Pastor Enzo, en eso coincido con usted. No nos podemos relajar, está cumplido con Jesucristo. Obviamente, yo no tengo que matar 2 abejas, porque ya veo que uno sale a cazar pajaritos, pero no, lo que tenemos que entender es que está Cristo cumpliendo este ritual, pero yo me tengo que zambullir en Jesucristo.
no me queda otra que, como decía Pablo, ¿no? Estar crucificado junto a Él. Mientras van viendo lo que podemos agregar, quiero terminar una frase que comencé diciendo hace un rato atrás, ¿no? Cuando un pecador hace este trabajo, o sea, es ir a los pies de Jesús, eso es literalmente lo que corresponde, es ir a los pies de Jesús, así como cuando hemos aprendido sobre el tabernáculo, es entrar por la puerta de Jesús. Una vez que entramos está ahí el altar del sacrificio, donde nosotros allí entregamos nuestro sacrificio, pero ya no entregamos un animal como se hacía antes, sino que hoy lo que hacemos es llevar nuestro pecado, nuestra culpa allí, y allí está ese altar, es Jesús quien nos limpia, quien nos hace una parte en el inicio para que podamos seguir ese camino, esa travesía hacia el lugar santísimo. Entonces, cuando un pecador, llamémosle lepra en este caso para ir en tono con lo que estamos hablando, cuando una persona con lepra espiritual se arrepiente, él recibe el derecho de poder ser parte del pueblo, porque no ha comprendido esto es por eso que lo aclaro, porque hay gente que no comprende que cuando está en pecado, está fuera del campamento, está en peligro de muerte, morirá si queda allí. Y cuando hace el camino del arrepentimiento, vuelve al pueblo. Y hay gente que dice, bueno, ahora es salvo, ahora está en su pueblo. El pueblo de Dios es salvo, la salvación es para el pueblo de Dios. Entonces, estando en el pueblo de Dios está la salvación, porque vamos, si estamos en el pueblo de Dios, estamos en la obediencia, porque el pueblo de Dios vive en obediencia, solo que ¿cómo lo vemos? Nosotros vemos, por ejemplo, a veces situamos al pueblo como la iglesia, y ahí donde la iglesia física, ¿no? O sea, el salón de la iglesia, pero lo podemos trasladar en comparación, pero de una manera que decimos, bueno, tenemos la iglesia, que sería la gente que va a la iglesia, los hermanos que pueden vivir en el pecado y los que están en el mundo. Pero aclaremos, para Dios hay un pueblo, al único pueblo que Él le dio salvación. Y para ser salvo, nosotros tenemos que hacer un camino de arrepentimiento, ingresar a su pueblo tiene una ley, que es la Torá, sus mandamientos, ¿cierto? Y obedeciendo sus mandamientos nosotros hacemos el camino de la salvación. Cuando llegue aquel día grande y poderoso, que el Señor arrebatará a su pueblo, resucitará antes de eso a los muertos, y ahí está la verdadera salvación que Dios tiene para nosotros. No sé si Nico quiere agregar a más o adelantar los temas, como sientas. No, te agrego una cosita más, con relación a lo que vos estabas diciendo, y agregar una cosita más también. En Efesios 5:25 dice la palabra: marido, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Y está hablando de esa congregación general, no del templo físico. Y dice y se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces acá estamos hablando que la Sara producía mancha, ¿bien? O sea, y nosotros tenemos que entender que hoy, por ejemplo, la Sara espiritual, por decirlo de una manera, existe, está vigente. El proceso de arrepentimiento, de hacer la introspección, es vigente, lo tenemos que hacer. Lo único que ya está cumplido y que no tenemos que hacer son los sacrificios, porque en Cristo ya toda esa purificación está hecha, pero no está hecha para todos. Está hecha para ¿quién? Para los que hagan el proceso antes del ritual, porque no nos olvidemos que el ritual se producía posterior a ese tiempo de reflexión. No se hacía antes, no se hacía el ritual y uno quedaba libre, no. Primero tenemos que, era el mesorado, o sea, el leproso tenía que ser separado, que reflexione, que se arrepienta, y después volvía a hacer el sacrificio, ¿no? O el ritual. Cuando Cristo ya hizo el ritual, nosotros tenemos que hacer lo anterior.
el arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento y no hay ese proceso de mea culpa de cada uno, de introspección, este sacrificio de Cristo no es válido para cada persona que no lo haya hecho, porque es como que no pasó por el proceso, por la antesala del ritual. Por eso es tan importante hacer esta introspección, ¿no? Lo que sería guardar el orden establecido por Dios, lo que está mencionando, ¿no? Es decir, previamente el arrepentimiento para que desaparezcan esas manchas, ¿no? Pensemos que debía presentarse el sacerdote para que lo evaluara, ¿no? Para que lo examinara. Si esas manchas no desaparecían, o sea, si no había un verdadero arrepentimiento, ni siquiera podía comenzar con el ritual de purificación, de limpieza, para pretender regresar al pueblo, ¿no? Hoy tenemos que guardar ese celo, así como lo hemos tenido en el caso de las enfermedades, es decir, de no contagiar a nuestros familiares, ¿no? No contagiar a la familia de Dios por no hacer ese proceso completo de arrepentimiento bíblico, de verdaderamente cambiar de rumbo para no volver a cometer esas acciones que nos apartaron del pueblo, ¿no? Que hoy lo vemos en el plano espiritual, así como no sucede en lo físico, ¿no? Como nos decía el pastor eso, así que no lo veamos en lo físico no significa que no esté sucediendo en el plano espiritual. Tenemos que guardar celoso para entrar en ese proceso del lavado, ¿no? Es decir, si no hay un arrepentimiento, ¿cómo la palabra nos va a lavar? Por más que lo hagamos por obra, no va a estar hecho en la fe. Y si vamos a pretender recuperar ese regalo de la salvación o alcanzar a la salvación por obras, por guardar algunas cosas que sí nos resulten fácil y dejando a un costado aquellas cosas que nos resultan un poco más difíciles, ¿no? Es decir, tenemos que tener presente que guardar la instrucción del Señor es de manera integral, ¿no? De principio a fin, de Génesis al Apocalipsis. Mientras se va preparando Adrián para complementar o sumar algunas cosas o capítulos, o el capítulo siguiente o algún tema, Apocalipsis 22:14 ilustra lo que estamos también hablando, pero cuando te lo muestra en Apocalipsis, en el 22, que es el último, ¿cierto? Que nos está haciendo acá el apóstol Juan un resumen de algo que tenemos que tener en cuenta a lo largo de toda nuestra vida. Miren, el versículo dice, bienaventurados, felices, 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 los que lavan sus ropas. Una de las cosas que tiene este capítulo 14 que estábamos viendo, en que todo ese acto de purificación que lo vimos en lo literal, como se hacía en su tiempo, una de las cosas es lavar la ropa. O sea, primero está en lavarse uno, lavar en corrientes de agua, que eso representa la Torá de Dios. Corriente es agua que fluye, de su interior correrán ríos de agua de vida. Ahí es como nosotros nos lavamos, que es con la palabra. Y dice, bienaventurados, porque primero empieza por el cuerpo y después hablan de la ropa también. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Al final lo tenemos, algo que desde el principio Dios nos viene instando, no como ley, porque si uno cambia la palabra ley por la palabra instrucción primero se pone bien clara la palabra y después se pone lindo porque es una instrucción, no es algo que Dios determina que así tiene que ser, no, es la instrucción para que nos vaya bien en la vida. ¿Y cuál es esta instrucción? Lavar nuestras ropas. Y lavar nuestras ropas no se refiere solamente a esta, que hay que hacerlo obvio, sino que lavar nuestra ropa tiene que ver con las vestiduras que hemos visto, de que hemos compartido esto, que representa las obras justas de los santos. Adrián. Claro, bien, no estaba leyendo lo que estaba leyendo usted de Apocalipsis. Está bárbaro porque justamente está hablando de esto, ¿no? Para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas. Ahí está el concepto de Metzorá. Ahí está el concepto básico de Metzorá. Entonces tenemos que lavar nuestras ropas. Lavar ropas es sumergirnos, como bien decía, en ese baño de Torá, en obediencia, en emuná y en humildad.
Pero para eso tenemos que hacer lugar. Para yo poder guardar más cosas en un baúl, tengo que sacar cosas. Primero tengo que sacar lo que no sirve para poder guardar eso. Y entonces yo tengo que hacer esa introspección para hacer lugar. Tengo que sacarme aquellas cosas que ya no son útiles, que me alejan de la palabra de Dios. Por eso yo hablaba de una listita, porque no apelemos a la memoria, hagamos una autocrítica, mirémonos con autocrítica para poder hacer lugar e incorporar los valores que nos enseña esto de lavar ropas, tenerlo presente, porque aparece mucho en la Biblia, y cuando en la Biblia aparece algo mucho, es que tenemos que trabajar eso hay que trabajarlo porque Dios está siendo claro. Cuando lo repite más de 2 veces, hay que poner las barbas en remojo, me decían cuando era chico en el colegio. Despegarnos de la deslealtad, porque la deslealtad es lo contrario de la emuná, la desobediencia, el engaño, la infidelidad, y no hablo de la infidelidad solamente carnal, hablo de la infidelidad en mi relación con Dios, con la palabra de Dios, en el yugo con la Torá, con la palabra, con la Biblia, con las Escrituras, la traición, la transgresión, los pensamientos, los dardos de fuego del maligno, el escuchar. A ver, tenemos oídos y tenemos ojos, y muchas veces nos dicen, no, tengo oídos para escuchar todo, y tengo ojos para ver todo. No, no es cierto. El sabio no es sabio porque es sabio todo. El sabio, en la palabra de Dios, es aquel que sabe qué cosas tiene que dejar de ver, de escuchar. No todo está para ver y no todo está para escuchar. Recordemos que somos gobernadores, o no sé, la naturaleza Dios nos la dio para que se sojuzgue para nuestro favor. Pero eso no implica que yo haga lo que quiera. No todos los animales están para que me los coma. Hay animales que cumplen una función para alimento, y hay otros animales que cumplen la función para limpiar la naturaleza, para mantener un equilibrio en otras áreas que tal vez yo no tengo conocimiento. Entonces, eso es ser sabio. Entonces, no todo lo que oigo, no todo lo que veo, no todo lo que entra a mi cabeza yo tengo que filtrar, tengo que empezar a separar. Entonces debemos cuidar nuestras compañías, aquellas que nos enriquecen y aquellas que no nos enriquecen, debemos tener cuidado. Aquellos que nos dicen lo que queremos escuchar y aquellos que nos dicen las cosas que a veces no nos gusta escuchar. Entonces, de eso se trata cuando hablamos de lavar las vestiduras. Lavar las vestiduras implica ser sabios en cómo trabajar, cómo pulir mejor eso, porque a veces nos miramos con un ojo crítico lo que hace otra persona. Bueno, utilicemos ese ojo crítico en la misma intensidad con nosotros para poder trabajar mejor, y si no, escuchemos a lo mejor a los que más están cercanos, que nos quieren y que nos hagan pensar qué áreas debemos corregir, porque este mes de Aviv es un mes único en el año, o sea, si lo perdemos ahora tenemos que esperar hasta el año que viene, mientras Jesús no venga antes, y bueno, es una oportunidad, es una gran oportunidad para limpiarnos. Después vamos a tener que esperar hasta el mes séptimo, para hacer un trabajo más fino todavía, porque el tamiz se va cerrando, pero bueno, siempre hay oportunidad. Dios es la gran virtud, mientras lo permita, siempre tenemos una oportunidad de arrepentimiento, de mirar para adentro, para mejorar. Ahí dijiste varias palabras claves, ¿no? El tema de que hay oportunidad, o sea, hay tiempo de arrepentirse, ¿no? De regresar a la casa del Padre, de regresar al pueblo, ¿no? Y también hablabas de el regreso de Jesucristo, ¿no? Porque sabemos que al momento del regreso, cuando Cristo venga por segunda vez a buscar a los suyos, a buscar a su pueblo, se termina el tiempo ese del arrepentimiento, de hacer todo este proceso, de lavarse, ¿no? Y en Apocalipsis 7:14 nos dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y que han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, ¿no? Relacionándolo con lo que hablabas antes,
del significado de las avecillas, de esa sangre, ¿no?, que era necesario para esa limpieza, ¿no? Es decir, todo ese sacrificio, ese ritual sacrificial, sabemos que lo ha hecho Cristo. Ahora nuestro compromiso en este tiempo para permanecer dentro del pueblo, o cuando vamos errando, cuando nos vamos equivocando, el procedimiento, el protocolo para regresar a ser parte de esa familia, es limpiar nuestras vestiduras, limpiar nuestro carácter, nuestro pensamiento, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver, a través de la Escritura, a través de la instrucción. Por eso es la necesidad imperiosa de congregarnos para edificarnos mutuamente, para recibir la exhortación de aquellos que están más maduros espiritualmente, para que apoyarnos en oración, no solamente que sea nuestro parecer, sino lo que se está viendo de afuera, ¿no? Porque dice la palabra, el Señor nos llama que tenemos que tener buen testimonio, ¿no? Sí, y el testimonio no es algo que evaluemos nosotros solamente de manera personal, sino que necesitamos, es decir, el testimonio lo está viendo el que está de afuera. Qué importante que es permanecer unidos, permanecer dentro de la congregación. Y también el Señor nos muestra acá las condiciones para ser parte del pueblo, para no estar afuera, ¿no? Eliminar completamente toda ese estado de mancha, ese estado de impureza que hay en la vida a razón de estar en un mundo que está completamente contaminado, ¿no? El Señor nos dice que vayamos para hacer luz, para hacer sal, pero tengamos mucho cuidado de no contaminarnos en el proceso, ¿no? Cuando vamos hacia afuera, que no se nos peguen las costumbres, sino que poder transmitir esa luz, poder transmitir esa sal. Permitime, eso, ¿me permite agregar algo? No, sí, dale. Justamente vos lees Apocalipsis y fíjate vos Mateo 23, que es parte de la porción de esta semana. Mateo 23 realmente es otra hoja de ruta que nosotros podemos utilizar. Jesucristo nos da con un caño acá. Porque, a ver, porque cuando habla de los escribas, de los fariseos, ahí podemos estar tranquilamente cualquiera de nosotros. Yo no tengo vergüenza en decirlo, porque estas cosas a veces nos suceden, no es que somos todos perfectos, porque si no, estaríamos en otra sintonía. Dice acá, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la Torá. Fíjense lo que dice, la justicia, la misericordia y la emuná. La sedacá, la misericordia y la fe, o la emuná. Y eso es lavar los vestidos. No hay arrepentimiento. Yo invito a que lean Mateo 23, para el que no lo ha hecho, porque realmente en este aspecto nos va a ayudar a entender lo que está diciendo Levítico 14. Fíjense, en el 27 de Mateo 23, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestra hermoso. Claro, ellos lavaron sus vestidos, fueron a la mejor, la verdad, no sé si existe todavía, la verdad, fueron a la mejor tienda, lavaron, salieron bien almidonadas, salieron preciosas, y resulta que por dentro dice, pero están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Eso es el Metzorá. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces Mateo 23 hay que leerlo con un espíritu crítico para nosotros, porque Jesucristo nos está enseñando con un lenguaje más en la tierra, porque a veces el Levítico tiene un nivel, a veces que uno tiene que es más pesado, pero Jesucristo tiene la gran virtud, que la sencillez para enseñarnos. Entonces, y por eso hago hincapié, porque Mateo 23 nos va a ayudar a entender Levítico 14 y Levítico 15. Yo quería también, cuando uno quiere confirmar lo que estamos hablando, y lo que estamos hablando está en la boca, en la palabra de Jesús, cuando Él estuvo con nosotros compartiendo en la tierra, nos da mucha validez a lo que estamos diciendo. Por ejemplo, lo que acaba de decir Adrián, ¿cierto?, que tiene que ver con
con todo lo que la Biblia va diciendo y termina, como lo leíamos en Apocalipsis 22, Apocalipsis 7, como lo dijo Alejandro también, que tiene que ver, estos son los que han limpiado, los que han lavado sus ropas. Los fariseos, claro, ¿por qué le decía hipócrita? Como decía Adrián recién, porque lavaban lo externo, ¿cierto? Que también hay que hacerlo, pero lavaban los externos y se quedaban ahí, y lo que importa es lo de adentro, que es el centro de toda esta enseñanza. Y cuando nosotros vemos a Jesús, esperen que lo busque el versículo, en Lucas capítulo 17, que habla de los 10 leprosos, y nosotros vemos muchos lugares que la Biblia nos habla de gente leprosa. Naamán, tenemos acá los 10 leprosos, tenemos a Miriam, y hay otros lugares más, muchos lugares más que habla y que podemos aprender mucho de esta gente que, si bien sufrió una lepra física en su cuerpo, que trae otro tipo de padecimiento, pero todos nosotros hemos experimentado esa lepra interna, ¿cierto? Que hemos sido limpiados por Jesús. Y dice acá Jesús, mostrando la veracidad del capítulo 14 y los capítulos anteriores, como el de la semana pasada, el 12 y el 13, Jesús dice, Lucas 17, 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz. ¿Por qué de lejos? Porque estaban fuera de la congregación. Esa lepra que tiene que ver ahí física, te mantiene físicamente también fuera de la congregación. Entonces alzaron la voz para que Jesús los escuche, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando Él los vio, ahí está un punto importante, cuando Él los vio, puso la atención sobre ellos, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Muestra aquí Jesús la contundencia de su palabra. Le está diciendo, muchachos, ustedes están leprosos y tienen que hacer todo un trabajo, así que vayan y muéstrense en los sacerdotes. Pero era imposible presentarse delante de los sacerdotes en el estado que ellos estaban. Pero cuando salieron, ellos fueron limpiados. Jesús le da, en su misericordia, trabaja en ellos. Ellos van a los sacerdotes, punto, que es el que estamos enseñando. Siempre tiene que ver el sacerdote. Y lo estoy diciendo ahora como ir a alguien que me ayude, como cuando no lo sé, porque hay gente que no sabe, hay que entender, el que está iniciando no sabe cuáles son bien los pasos a seguir para tener un verdadero arrepentimiento bíblico. Muy bien, a esas personas hay que invitarlos, hay que llevarlos a alguien, a un sacerdote, a alguien que le ayude a ver estos pasos. Pero también le está diciendo a aquel que vive el problema, que ha sido llamado a ser sacerdote y que en medio del problema, cuando se humilla, pide perdón, hace el arrepentimiento bíblico, vuelve al oficio sacerdotal. Ese es el ciclo. Yo quiero observar ahora, entre tantas cosas que quizás ustedes pueden agregar sobre esto, o Naamán, u otros leprosos de ahí, para hacérselo práctico a la gente, que Jesús manda a que la Torá sea cumplida. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Vayan a que ellos verifiquen, que vean en ustedes. Y oh sorpresa del sacerdote que tuvo que atender estos 10, que de los cuales más cosas podemos ver, ¿no? Solo uno volvió a darle gracia. Solo uno. O sea, tantas cosas que podemos ver que nos muestra la palabra, que son tan interesantes, tan importantes. Por eso los de los 10 fueron al sacerdote, pero 9 se quedaron con aquel pequeño derecho que, como uno dice, bueno, ya está, ya soy libre. Es como aquel que dice, ya está, recibí a Cristo, ahora soy salvo. No, 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 no. Uno volvió a darle gracia, uno volvió a establecer el acuerdo con Jesús, a vivir en Jesús, y ese se queda en el pueblo, y estando en el pueblo, la salvación de Dios está en él. Si ustedes quieren avanzar en los temas, siempre lo digo así para que se pueda entender, o ya a partir de este momento me gustaría ir cerrando con cosas prácticas para la gente, para que cuando termine
la programación, uno pueda decir, epa, todo esto que entendí lo voy a aplicar en este punto, y como somos 4, cada uno aportará algo para que la gente y nosotros, inclusive, podamos aplicar estas enseñanzas. ¿Nico? Bueno, una cosita que antes, para agregar un poquito más, había leído Adrián Mateo 23 y leyó algunos versículos y me quedé también en el 24, es muy importante, por ahí para un mensaje a toda la audiencia, ¿no? Porque el 24 dice, 23-24 dice, día ciego que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y a veces sucede que uno empieza a estudiar la palabra, a estudiar la Torah, y se empieza a llenar de conocimiento y te empieza a fascinar cada cosa, ¿no? Entonces uno dice, wow, mira esto hay que hacerlo así, y yo dejo de hacer esto para hacer esto, y empieza uno a fijarse en esos detalles, pero no nos olvidemos que lo que vos habías dicho recién, Enzo, que el trabajo es de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, porque si no, a veces caemos en este pecado, por decirlo de una manera, que empezamos a colar el mosquito, lo empezamos a fijar en detalles muy finitos, pero por otro lado, no ha cambiado nuestra vida, no traemos paz a nuestro hogar, no tenemos una relación matrimonial correcta ante los ojos de Dios, no tenemos una relación con nuestros hijos correcta ante los ojos de Dios, o no nos llevamos bien o no hacemos las cosas bien en nuestro trabajo, o cualquier otro tipo de cosa, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque no ha sucedido en varias ocasiones que por ahí de repente la gente empieza a mirar esos detalles pequeñísimos y se olvida de las cosas más importantes que son para Dios. No significa que los detalles esos chiquitos no sean importantes, sí son importantes, pero siempre lo importante es el cambio de corazón, ¿no? Porque siempre Dios quiere que cambiemos nuestro corazón. Eso era como para decir algo que había quedado pendiente, pero creo que como algo práctico, me anoté 4 cosas para que se puedan llevar algo práctico, o por lo menos que yo me llevo, ¿no? Una es la invitación a revisarnos a nosotros y a nuestros hijos, a nuestra familia, y ver cómo estamos pensando, cómo estamos mirando, ¿no? En la vida normal, y cómo hablamos con los demás también. Yo sé que es una tarea difícil, pero es necesaria para generar también no solamente una familia más sana en mi hogar, sino también una congregación más sana y una sociedad más sana. Creo que la base de la sociedad siempre lo enseñamos, que la familia y el núcleo es el matrimonio. Entonces, desde allí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar y corregirnos estos errores. El segundo punto es por ahí utilizar la cena familiar del día de reposo, ¿bien? Todos los viernes de la noche cuando cenamos con nuestra familia, poder conversar alrededor de la mesa, en el mismo Shabbat, conversamos con nuestros hijos y preguntarnos en qué situaciones hemos pensado, mirado o hablado mal de alguien. No sé, como para que cada uno en la intimidad de la familia podamos tirarnos esta pregunta, a ver qué sucede, qué surge y cómo nos podemos ayudar entre los integrantes de la familia. Otro punto práctico creo que es el mirarse, porque cada uno de nosotros que nos congregamos en un lugar somos responsables del funcionamiento de la congregación. Entonces, somos responsables también de no dejar entrar la Sarat a nuestra congregación, a donde estamos congregándonos. Cada uno, si bien la congregación de Dios es una sola, pero cada lugar en donde estamos es un lugar que tenemos que cuidar y que tenemos que protegerlo, y el cuidado empieza por uno mismo, porque no puedo poner ese ojo juzgando a otro cuando yo todavía estoy haciendo las cosas mal. Y por último, a través de la ayuda de Jesucristo, buscar la purificación ritual permanente. Tenemos
2 citas de Dios al año, una ahora, en este mes de Aviv, y otra en el mes séptimo, lo había dicho Adrián también. O sea, si nos fijamos en el mes 1 y en el mes 7, tenemos 2 invitaciones de Dios para hacer esto, no es porque sí. O sea, cada mitad de año Dios nos pide que pasemos por esta situación de poder buscar esa purificación, ese arrepentimiento, y cómo hacerlo como para no profundizar tanto, sino que dar algunos puntos, 3 puntos nomás: arrepentimiento, oración y adoración. Son las cosas que tenemos que buscar para poder tener esa purificación ritual, porque sabemos que el sacrificio y el ritual ya está hecho por Cristo y está aceptado. Lo que tenemos que hacer es la parte anterior. Nada más. Muy bien, Nico. No sé si Alejandro. Sí, apoyando lo que venía diciendo Nicolás en cuanto al cuidado de la congregación, ¿no? Es decir, la práctica de la vida en comunidad. Sabemos que el Señor nos ha llamado a que seamos piedras vivas para edificarnos mutuamente, y esta necesidad de estar atentos a estar primeramente limpio, limpiado por la palabra, de estar atento a observarnos hacia adentro, como lo que leía allí Adrián en Mateo 23, para no caer en esa hipocresía, para no volvernos fariseos, ¿no? Consideremos que eran como los religiosos, los máximos religiosos de la época, ¿no? Y Nicolás hablaba un poco acerca de tener cuidado de no tomar esas cosas, de practicar solamente lo que nos resulta fácil, esto de poder separar el mosquito del camello. A veces se torna fácil practicar ciertos rituales, no desde la profundidad de lo espiritual, sino porque desde afuera se va a ver bien, dejando atrás o como en segundo plano lo más importante, que es que la transformación de nuestro carácter a través de ese lavado de la palabra, ¿no? Recibir la palabra para que nos limpie, ¿no? Es decir, para que esa sangre nos lave y poder ser parte de esa multitud que salió de la gran tribulación con la ropa lavada, y no que la gran tribulación nos empuje más hacia una contaminación, ¿no? Sabemos que en el mundo actualmente hay mucha dificultad, y si tenemos en cuenta las profecías acerca del tiempo venidero, vamos a ver que hay cosas que se complican, ¿no? Situaciones adversas, que esas situaciones adversas sean las que nos impulsen a una transformación de aquellas cosas que deben ser corregidas dentro de nuestra vida, y no estar mirando hacia afuera, estar mirando hacia, quejándonos por lo que pasa por fuera de nuestra vida, por fuera de nuestra familia, ¿no? Hablaba Nicolás la importancia de ejercer todo el sacerdocio dentro de la primera iglesia, ¿no? De poner en práctica toda la instrucción de Dios primeramente en el hogar de cada uno de nosotros, y así poder, a partir del testimonio, alcanzar a otros, ayudar a otros en este proceso de corrección, de ir quitando toda la levadura, ¿no? Y qué bueno que el Señor nos pone como mínimo estas 2 instancias, ¿no? Ahora en el primer mes y en el mes séptimo, estos repasos dentro del año calendario, para que nuestra vida tenga ese proceso de limpieza, ese momento especial de quitar toda la levadura, de poder examinarnos primeramente nosotros, para que luego ser examinados por los sacerdotes, ser examinados por el que está crecido espiritualmente, por la congregación toda, ¿no? Que no tengan nada que observar, como decía el apóstol Pablo. Si alguien tiene algo que decir, ¿no? Que lo diga para corrección, no para estar echándonos en cara cosas que no funcionan dentro de nuestra vida. Amén. Muy bueno, Adrián. Muy bueno. Adrián. Quiero compartir Apocalipsis 3, donde Jesucristo dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has oído, de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas,
vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Fíjense, interesante, ¿no? Acuérdate de lo que has recibido, oído, guárdalo y arrepiéntete, porque entonces si no, va a venir Él como ladrón en la noche, porque no vamos a tener un corazón convertido, porque no vamos a tener una mente convertida. Vamos a ser ignorantes de la palabra de Dios, nos volvemos ignorantes aún conociéndola porque no la podemos poner en práctica. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bueno. Muy bien, yo también quiero en esta parte de compartir con los hermanos, como cada uno lo venimos haciendo, para que le quede como una experiencia, algo de lo que puede rescatar de estos capítulos y poder ponerlos por obra en su vida, porque nos habla de algo que cuando nosotros miramos el capítulo 14, el capítulo 15, creemos que estamos hablando de gente que ya no sirve más, con gente que, para llegar ahí, y no, se trata de nuestra propia vida, se trata de que la lepra no es el pecado, sino que el pecado en el hombre trae una consecuencia que es la lepra. Entonces, cuando nosotros permitimos que el pecado abunde y esté en nosotros, nos lleva a una consecuencia que realmente es terrible. Si no se ve, y no hace falta que sea lepra, porque muchas veces las consecuencias están alrededor y no se manifiesta como lepra, sino de muchas otras maneras, entonces uno tiene que recurrir a volverse para atrás, pero si no sabe hacerlo, tiene que siempre recurrir a alguien que te indique cómo volver a ser su pueblo, cómo quitar de nosotros aquella inmundicia que hace que haya una separación con Dios. A la gente no le gusta cuando se le dice que está apartado del pueblo. Y como diciendo, ¿y por qué? Y aquel, y empieza a mirar aquel, porque no le gusta esa expresión. Pero peor es la expresión que estamos apartados de Dios, porque el pecado hace división con Dios. Solo que a veces nosotros creemos que los pecados pequeños no hacen división con Dios, pero cualquier pecado hace división con Dios. El amor de Dios es tan grande, es tan bello, tan precioso, que nos dejó herramientas para que nosotros podamos trabajar en vivir una vida como Él quiere. Yo no nací con esto en mi corazón. Esto tuve que hacer un proceso en la vida y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. O sea, nadie nace sabiendo esto. Lo tenemos internamente, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero nosotros, y lo que Dios quiere es que nosotros nos preparemos porque vivimos en un mundo que está totalmente contaminado. Entonces, ¿cómo salir? ¿Cómo escapar de todo esto? Las instrucciones de la Biblia nos lleva a que paso a paso, tenemos una que es muy especial. Cuando comenzó el año, hace poquito ya, hoy es el 7º día que comenzó este año que nosotros decimos año bíblico o el año festivo, ahí el Señor nos marcó citas. Y cuando nosotros entendemos como citas, es en el ejemplo de una pareja simple, ¿cierto? De que una pareja que se está conociendo, que se aman, que sienten un afecto enorme el uno hacia el otro y establecen un día de encuentro. No lo comparo con lo que Dios está diciendo, pero al menos sirve como para que uno se haga una idea. Uno va trabajando y pensando en esa fecha. El principio de año nos marcó que el día 14 tenemos una cita específica que justamente es el sábado próximo. Entonces, si nosotros entendemos el plan de Dios, entendemos que este plan que Dios nos da
es que nosotros comencemos a hacer un trabajo en nuestra vida y que ese trabajo hagamos la introspección, mirarnos hacia adentro, la limpieza, todo este ritual, todo esto que hemos visto hoy, es lo que lleva a que nosotros se va a hacer un gran hábito de que no vamos a estar pensando lo que hay que hacer, sino que va a ser espontáneo, y no solamente en esta fecha, sino a lo largo de todos los días del año. Entonces, pero Dios sabe que vivimos de una manera diferente. Y para hacer ese cambio, como lo dice en el libro de Romanos, ¿cierto? Que cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Entonces, esto es la enseñanza de Dios, de llevarnos a un ejercicio de hacer algo que luego se va a hacer un hábito. Y cuando digo un hábito me refiero a algo que no hay que pensar, sino que lo vamos a hacer de manera espontánea, que es simplemente cuando uno se equivoca, pararse y decir, Señor, me equivoqué. ¿Qué problema tiene eso? Y no dejar que ese problema o ese error se arrastre hasta la noche o hasta el otro día, y que eso ya se va haciendo esa pequeña llaga. En vez de sacarla cuando está ahí, la dejamos que crezca, que no solamente va a terminar contaminando nuestro cuerpo, nuestra familia y hasta la casa física. Y si no hay un volver atrás, habría que tirar hasta la casa. Morirán las personas y tirar la casa abajo y todo lo que está adentro, sacarlo fuera de la ciudad, porque no sirve para nada. Por lo tanto, yo le dejo, así como Nicolás y muchos de ellos, mis compañeros que estamos ahora, nos dejaban puntos, yo se lo digo así en forma general. Primero, lo que debería hacer es tener una expectativa hacia este fin de semana, una cita que tiene con Dios. Que cada vez que usted abra los ojos a la mañana, es cuántos días me faltan para aquella cita que Él me espera. No haga como muchos, yo todos los días me veo con Dios. Sí, mi hermano, no, sea simple en su manera de pensar. Todos los días podemos estar con Dios, pero hay un día que te cita. Él golpea la puerta y llama. Si le abrimos la puerta, Él cenará con nosotros. Entonces, tenemos una invitación de Dios hacia un día específico. Entonces, si no sabemos cuál es el día de la cita, pues el punto número 2, es saber qué día. Primero, tener la expectativa hacia aquel día que Él me está citando. 14, comienza este ciclo que vamos a empezar por la Pascua. Saber bien cuál es el día, y tener el detalle, es tal día. Entonces, ¿y cuándo es la Pascua, pastor? Ya me mostró que no está en una gran expectativa. Punto número 3, saber con quién me voy a encontrar, saber qué le gusta, qué quiere de mí para encontrarme. Entonces, es simplemente conocer a Él, y que, cuando yo recuerdo cuando Abraham venía el Señor con sus 2 ángeles y los vio a los 3. Él dijo, quédense aquí bajo el árbol y le voy a preparar comida. No le preguntó qué iban a comer, sino que él sabía cuál era la comida que tenía que compartir con la persona que llegaba. Y el punto número 4, por eso dije el punto número 3, apoyado en qué? En que sabemos quién es Jesús y sabemos que con Él lo vamos a encontrar. Sabemos que Él nos dio señales de que nos demos cuenta de quién es Él. Si para una Pascua no sabemos que Él, al menos, no murió un viernes y resucitó un domingo, no estaríamos hablando de quién nos está enseñando sus instrucciones. Él no murió un viernes y resucitó un domingo. A esto hay mucho para hablar, no es tan largo el tema, pero tenemos muchos videos y muchas enseñanzas para que usted entienda bien qué día muere Jesús y qué día resucita, porque esa es la única señal que Él nos dio de que Él es el Mesías. Y el punto número 4 sería cómo hacer la Pascua, cómo hacer los panes sin levadura, que es lo que hemos hablado hoy, un poco en resumen, cómo hacer ese ritual, esa limpieza, esa preparación para poder estar en ese proceso del cuerpo que nos lleva a la salvación a todo el pueblo. Llegamos al final, muchachos. Quiero decirle a toda la gente que nos está viendo que estamos en lugares distintos. Por ejemplo, Alejandro está en Tanti, Nicolás y Adrián están en Cosquín. ¿Cosquín sería? No, Punilla. Santa María. ¿Cómo? Santa María de Punilla. Santa María de Punilla. Y yo estoy en Altagracia, Córdoba.
Así que hemos llegado al final, nuestro saludo para toda la gente, quisiera que cada uno se despida y después hacemos el cierre final. Y de mi parte, muchísimas gracias por compartir. El próximo sábado, cuando ya estemos en el programa a las 10 de la mañana, estará el doctor Horacio, estará Ada, y seguramente que invitando a alguien que comparta con ellos ahí también. Nico. Bien, muchas gracias a ustedes tres por haber compartido este programa y obviamente gracias a toda la audiencia, a todos los que nos han estado viendo y escuchando también por las radios, por todos los lugares que estamos saliendo, porque sin la gente que nos apoye, esto no se podría hacer. Así que tengan un bendecido día de reposo. Alejandro. Agradecido a ustedes, agradecido a la gente que siempre se suma con los mensajitos allí por los chats. Que tengan un bendecido día de reposo y una linda reunión congregacional. Shabbat Shalom y no dejen de congregarse. Muy bien. Gracias a todos, entonces, como le dijeron los pastores recién, gracias a todos los que estuvieron con nosotros, a los que tienen la deferencia de escribir, a los que no lo hacen pero están y nosotros sentimos su amor, que después cuando termina la reunión nos encontramos en la iglesia, te dan esa palma y te dicen, che, qué lindo esto, qué lindo aquello, y gracias a todos los que nos van a ver, fíjese la palabra, ¿no? En el resto de la semana, porque en el resto de la semana hay muchas veces que la gente busca este video para poder ver y aprender lo que corresponde lo que correspondió para esta semana. De mi parte también un saludo grande a todos, gracias. Nos vemos, como siempre lo digo, el sábado a las 10 de la mañana. No se pierde este programa. Este programa realmente une a mucha gente que nos hace sentir algo muy especial en un día tan especial como lo es hoy. Entonces nos vamos, nos despedimos. Shabbat Shalom a todos. Chao, chao. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.